Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Vamos a terminar la semana y bueno, yo creo que vamos a terminar el libro prácticamente, porque no va a quedar solo el apéndice. Como les decía ayer, el capítulo este era un poco largo y lo vamos a hacer en 2 veces. Hoy es 17 de mayo del 2024 y en España ahora son las 18:24, o sea, las 6:24 de la tarde. Vamos con ello. Jubileo de la creación, el jubileo de la creación o el gran jubileo de la creación del Dr. Stephen Jones. En segunda parte de este capítulo comenzamos con el epígrafe, las leyes de la creación y de responsabilidad. Una serie de leyes que son alusivas a la creación y a la responsabilidad que tenemos conforme a la autoridad que se nos entrega. Bien, únicamente el libro de Génesis conoce la ley primordial de la creación, que dice que el creador siempre es más grande que la criatura. Esto es así porque un creador posee y es responsable de lo que crea. Según esta ley, los agricultores poseen lo que producen y los carpinteros son dueños de lo que construyen. Es la base de todas las leyes de propiedad privada. La propiedad es realmente poco más que autoridad, porque poseer algo significa que una persona tiene el derecho de usarlo como lo considere oportuno. Pero con toda autoridad viene un nivel igual de responsabilidad u obligación. Y así, según esta ley, encontramos que los hombres son responsables de las acciones de los animales que poseen. Éxodo 22:5. Si un fuego destruye la propiedad de alguien, el responsable es el que inició el fuego, porque él es el creador y dueño de ese fuego. Éxodo 22:6. Estas leyes de responsabilidad solo se derivan de la ley original y más fundamental de la creación, cuando se utilizan para determinar la responsabilidad. Es evidente que el hombre fue creado con un potencial para pecar. Dios pudo haber creado al hombre en un estado perfecto, incapaz de pecar. Los cristianos generalmente están de acuerdo en que Dios hizo esto deliberadamente y que no fue un error o un descuido de su parte. De hecho, era necesario que el hombre tuviera el potencial de pecar. Escuchen esto, era necesario que el hombre tuviera el potencial de pecar. El Señor lo hizo así, lo estableció así. También aprendemos por el Génesis que Dios colocó a Adán y Eva en el Edén, que contenía tanto un árbol de la vida como un árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9. Además, colocó en ese jardín un tentador, o tal vez algunos prefieran decir que permitió que un tentador invadiera el jardín. En cualquier caso, nadie debería disputar el hecho de que el tentador entró con el conocimiento de Dios y el hecho de que Dios podría haber evitado esto si hubiera elegido hacerlo. Entonces Dios creó al hombre con el potencial de pecar, le dio al hombre la oportunidad de pecar y luego permitió que el tentador provocara el pecado. El libro de Génesis cuenta esta historia sin ningún pensamiento de objeción o argumento. Sin embargo, si estudiamos la ley divina tal como se le dio a Moisés, encontramos algunas objeciones morales serias que deben superarse, que deben vencerse, ¿no? La mayoría de los cristianos construyen su filosofía de los orígenes del bien y del mal con el argumento de que Dios no forzó a Adán a pecar, sino que solo lo permitió, y que tal permiso por parte de Dios es necesario para preservar la integridad de Dios y el libre albedrío del hombre, entre comillas.
Este razonamiento tiene algún mérito, por supuesto, en el nivel humano, como ya lo hemos explicado. Apreciamos el hecho de que la gente quiera preservar la integridad de Dios. Sin embargo, el argumento de que Dios simplemente permitió que ocurriera el pecado realmente no resuelve el problema. Solo reduce el problema. Santiago 4:17 nos da un principio general de la ley divina que se aplica a esta situación. Dice así: por lo tanto, aquel que sabe que hay que hacer, y que sabe que hay que hacer, o el que sabe hacer lo bueno, en otras versiones, y no lo hace, le es pecado. El hecho es que somos el guardián de nuestro hermano, nos dice Génesis 4:9. Si está en nuestro poder evitar que nuestro hermano resulte lesionado o sufra pérdidas de alguna manera, y no ayudamos, o no lo ayudamos, somos responsables de la pérdida. Cuando se aplica al hombre, cuyo objetivo es la obediencia a la voluntad de Dios, es decir, telema, el incumplimiento de esta ley es pecado. Sin embargo, cuando se aplica a Dios es un poco diferente porque opera sobre bulema, que es el plan divino, la intención general, el plan para la historia. Y entonces debemos tener en cuenta que, aunque Dios incurre deliberadamente en responsabilidad, eso fue una responsabilidad suya, porque podía haberlo evitado, está dentro de su plan el hacerlo porque él tiene un plan para resolverlo al final. Por lo tanto, no es pecado para él, siempre y cuando no falle en su propósito general, porque ya saben que pecar es errar al blanco. Si él no falla en su propósito general, no falla el blanco, pues lógicamente no peca. Esta ley sobre la prevención del mal se amplía aún más en las leyes de responsabilidad de Éxodo 21. Y ahora vamos a ver una parte muy interesante, que es estas leyes de responsabilidad que nos chocan un poco, porque nosotros siempre hemos estado del lado eso de eximirle a Dios de problema y que tal y no de qué, tratando de excusarlo y decir que él no tiene la culpa por el mal y todas estas cosas, ¿no? Y vamos a ver que la Biblia lo dice muy claro, el Señor asume su responsabilidad sin ningún tipo de vergüenza. Vamos ahí. Primero, el buey en el pozo, una de las leyes que vienen de ahí, ¿verdad? Éxodo 21 del 33 al 34 nos dice: y si un hombre destapa una fosa o cava una fosa y no la cubre, no la tapa, y un buey o un asno cae en ella, el dueño de la fosa pagará la restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. El propietario de la fosa es responsable incluso si no forzó físicamente al buey a caer en la fosa. El hecho es que permitió, la palabra la hemos escrito con mayúsculas y en negrita, permitió que sucediera, cavando el hoyo y no cubriéndolo. Él es responsable sobre la base de que podría haberlo evitado, pero no lo hizo. Recordemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él creó la oportunidad para que el buey cayera en el pozo por no haberlo tapado. Y así la ley divina dictamina que el hombre que abrió el pozo es legalmente responsable y debe pagar la restitución al dueño del animal. Al aplicar el espíritu de esta ley a la situación de Adán en el jardín, Dios es el dueño del pozo y el dueño del buey, Adán. Primero, Dios cavó un pozo, perdón, sí, bueno, un pozo, un hoyo, porque creó una oportunidad para que Adán pecara. O sea que Dios es el que cavó ese oso, de alguna manera, por implicación. Dios no cubrió este pozo porque creó a Adán con el potencial de pecar y creó el árbol del conocimiento poniéndolo al alcance de Adán. Por tanto, Dios creó la oportunidad para que Adán, el buey, cayera en el pozo, que es el pecado y muerte. Esto hizo a Dios legalmente responsable según su propia ley y creó una tensión que exigía una resolución. La solución legal es que debe hacerse restitución. El resultado final es que el animal muerto será suyo. Así que Dios compró el buey muerto, es decir, a Adán y a todos los que murieron en Adán, y el buey fue suyo. No es por esto
por lo que Jesús vino, cumplió la ley al pie de la letra, comprando a todos los que murieron en Adán. Esta ley no sólo se hizo para regular la responsabilidad de los hombres, Dios la promulgó deliberadamente para hacerse a sí mismo responsable, para que pudiera cumplir la ley y resolver la tensión en la creación en el jubileo final. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo, la segunda ley que se aplica a esta situación que genera tensión. Consumir el campo. Este principio de responsabilidad se encuentra nuevamente en Éxodo 22:5, al cual agregaremos algunas frases que aparecen en la versión de los 70, pero no en la versión King James o en la New American Standard Bible. Dice así: si un hombre deja que un campo viña sea pastado totalmente y deja suelto su animal, es decir, deliberadamente, para que paste en campo ajeno, hará restitución, se entiende, de su propio campo, de acuerdo con el rendimiento del mismo, y se comiere todo el campo. Hará restitución de lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. El dueño del buey es responsable, no puede excusarse diciendo: no obligué al buey a comer la hierba del vecino, sino que el buey lo hizo por sí solo. Por sí solo. No, el dueño es responsable simplemente porque él es el dueño. Déjeme repetir este párrafo que lo leí un poco ahí mal. El dueño del buey es responsable. No puede excusarse diciendo: no obligué al buey a comer la hierba del vecino, sino que el buey lo hizo por sí mismo, por sí solo. No, el dueño es responsable simplemente porque él es el dueño. Entonces, ¿cómo pagará la restitución la parte responsable? La ley dice ojo por ojo, que en este caso es campo por campo. Jesús dijo: el campo es el mundo, Mateo 13:38. Dios permitió a una de sus bestias o criaturas, es decir, la serpiente, alimentarse en el campo de otro hombre. Además, el campo completo fue comido, devorado, ya que todos los hombres han sido consumidos por el pecado. ¿Qué tipo de hierba consumió esta bestia? Fueron Adán y Eva y finalmente toda la humanidad, porque toda carne es como hierba. Primera de Pedro 1, versículo 24. Aquí había otra injusticia temporal, una tensión que debía resolverse para armonizar las esferas. Dios honró y mantuvo su propia ley de responsabilidad. Y lo mejor de su propio campo, es decir, de Jesús, en este caso, fue dado al hombre como restitución. Otro ejemplo más de otra ley que aplica. La barandilla en el techo, que se ponía en el techo, en las terrazas de las casas, arriba, eran casas de suelo, de techo plano, ¿verdad? Y ahí se ponía una baranda, porque a veces subían ahí pues a tomar el fresco de la tarde. Entonces, para que nadie se cayera y se hiciera daño, pues había obligación de vallarla. En la antigüedad, las casas tenían escaleras que conducían al techo plano, donde la gente podía disfrutar de la brisa en el fresco del día. Y entonces se requería una barandilla como medida de seguridad. Deuteronomio 22:8 nos da la ley. Dice así: cuando edifiques una casa nueva harás un pretil, es decir, una barandilla para tu techo, para que no lleves culpa de sangre a tu casa si alguien se cae de ella. Si usted empujara deliberadamente a alguien fuera del techo y él muriera como resultado, usted sería responsable de homicidio en primer grado y la pena sería la muerte. Pero si simplemente descuida construir una barandilla y alguien cae y se mata, usted sería responsable solo por homicidio involuntario. La sentencia se reduce, pero usted aún sería responsable y debería huir a la ciudad refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, Deuteronomio 19 del 1 al 4.
Cuando Dios permitió que Adán cayera y cuando Dios permitió que el tentador tentara a Adán, se olvidó de poner la barandilla del lecho, es equivalente a que se olvidara de poner la barandilla en el techo. Él no tomó la precaución de seguridad requerida por su propia ley que hubiera evitado, perdón, había un mosquitillo volando por ahí, una ley que hubiera evitado que Adán y Eva cayeran. Y así cuando Dios caminó en el jardín, en el fresco del día, o mejor dicho, al fresco del día, Génesis 3:8 descubrió que Adán y Eva se habían caído del techo. Dios se hizo responsable y el resultado fue una tensión. Esta responsabilidad debería durar hasta la muerte del sumo sacerdote. Jesús tuvo que venir como el verdadero sumo sacerdote del templo del cielo y morir con el fin de liberar a Dios de la responsabilidad incurrida y encontrar el acorde que traería armonía nuevamente a la esfera del universo. Tales leyes de responsabilidad son absolutamente justas ante los ojos de Dios. Haríamos bien en prestarles atención nosotros mismos. El mundo ya está lleno de personas que se quedarían parados mirando cómo asesinan a alguien en las calles de la ciudad. ¿eh? Estos espectadores en realidad no cometen el crimen ellos mismos, por lo que piensan que están exentos de cualquier responsabilidad, pero la ley de Dios los hace responsables si no hacen nada para evitar que el crimen se lleve a cabo. Ellos son el guardián de su hermano. Algunos piensan que la ley ha sido anulada, pero nunca se mantuvo la ley tan firmemente como cuando Jesús vino a morir para pagar la pena completa que la ley exigía. Cuando Adán cayó en el pozo que Dios dejó abierto, Jesús pagó el precio y compró el animal muerto. Adán murió, ¿verdad? Cuando se consumió todo el campo, Dios dio lo mejor de su propio campo. Cuando Adán cayó del techo de la casa que Dios había construido sin una barandilla, Jesús, el sumo sacerdote, murió para liberar a Dios de la deuda de la ley. ¿Cómo entonces puede alguien pensar que está libre de una responsabilidad que incluso Dios se obligó a pagar? Es decir, eso explica por qué Jesús tenía que venir y morir, ¿verdad? Que muchas veces decimos, bueno, si el Señor viene y muere y paga el pecado, ¿cómo es eso? ¿No? ¿En qué se basa la situación? Pues se basa en que fue el responsable y tenía que pagar por ello, según sus propias leyes. Eso nos explica mucho de la cruz, ¿verdad? No podemos eximir a Dios de la responsabilidad diciendo, bueno, no obligó a Adán a caer, Adán lo hizo por su propia voluntad. Incluso si eso fuera cierto, la responsabilidad de Dios solo se reduciría. No, lo eximiría de toda responsabilidad. No lo eximiría de toda responsabilidad, no según su propia ley. Dios seguiría teniendo parte de responsabilidad ahí. Algunos pueden culpar al diablo, es decir, la serpiente, y de hecho Dios lo consideró parcialmente responsable, Génesis 3:4. Pero una vez más, la serpiente es como cualquier otra bestia creada y por lo tanto propiedad de Dios por la ley de creación. Es decir, por todos sitios le apuntaba la responsabilidad al Señor. Como el buey que comió el campo del vecino, así también la serpiente consumió el fruto de Dios, en este caso Adán y Eva. Uno puede culpar al diablo por hacer la verdadera acción, pero nunca se puede legalmente absolver a Dios de toda responsabilidad. Para incurrir en responsabilidad legal, Dios solo tenía que permitir que la situación ocurriera cuando él podría haberla evitado. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios pecó al hacer esto. Pecar no es no lograr un objetivo, es errar al blanco, no dar en la diana. Dios no fracasó, todo esto estaba integrado en su plan, Dios creó la tensión y Dios la resolvería y ya la resolvió mediante la cruz. Y los efectos de eso lo veremos completamente manifestados para el jubileo de la creación. Una ley más que aplica el buey que corneó. Hay otra de las leyes de Dios que se aplican aquí. Éxodo 21 del 28 al 31 dice, y si un buey da muerte a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey quedará sin castigo. Sin embargo, si un buey tenía el hábito de cornear previamente y su dueño ha sido advertido, pero él no lo confinó y mata a un hombre o
una mujer, el buey será apedreado y su dueño también será puesto a muerte. Si se le exige un rescate, entonces él dará para la redención de su vida todo lo que se le exija. Tanto si se trata de un hijo como de una hija, se le hará según la misma norma. La serpiente o Satanás hizo que la muerte viniera sobre Adán y toda la humanidad. El espíritu de la ley dice que la bestia ofensora debe ser confinada para evitar que esto volviera a suceder. Vamos a poner volviera a suceder. Si no, el propietario debe pagar con su vida. ¿Confinó Dios a Satanás? No lo hizo. Siguió campando por sus fueros. Satanás no será confinado hasta la edad de tabernáculos, como dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, donde será encadenado por 1000 años. Hay algunos que creen que Satanás fue confinado cuando Jesús murió en la cruz. De cualquier manera, Dios no confinó a Satanás por miles de años, tiempo durante el cual continuó tentando a la humanidad llevando a la ruina, en el supuesto que este último ejemplo sea cierto, que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Eh? Es decir, que no estamos de acuerdo con que Satanás fue confinado cuando Jesús murió en la cruz, pero aunque fuera ese el caso, dice que aún así ha estado miles de años, ¿verdad? Pues como 4000 años, casi, ¿no? Campando por sus fueros hubiera estado. Continuó tentando a la humanidad y llevándola a la ruina. Después de llevar a Adán y Eva a la muerte, Dios sentenció a la serpiente a comer polvo y arrastrarse sobre su vientre. Precisamente que esto deba interpretarse literal o figuradamente no es relevante para nuestro punto. Dios no limitó al tentador. Satanás pronto atacó de nuevo, trabajando a través de Caín para matar a Abel. Esto hizo a Dios responsable. Una vez más, una nota discordante fue tocada sobre las cuerdas de la historia, porque Dios no sujetó al infractor, ¿no? Podría decirte, bueno, tú lo has hecho una, pero ahora te encierro para que no hagas más. Como no te encerré, pues sigo siendo yo responsable. Trae tensión a nuestros oídos musicales y por la ley de la música exigimos una resolución armoniosa. Es la restauración de todo lo que se perdió en Adán a través de la sangre de Jesucristo. El Señor está hablando, poniendo un ejemplo de lo que es la creación de tensión, que lo vimos en el vídeo anterior, por algunos si no han escuchado esta primera parte, que sepan que el autor ponía el ejemplo de que la tensión, como se hace en las partituras musicales, que a veces se introduce unas notas discordantes para que el público de alguna manera esté pendiente a ver si sale ya el acorde que armonice otra vez la cosa, ¿no? O como el suspense en las películas y así, ¿no? Para que emocionalmente tengamos esa tensión. Pues esto a nivel de la creación exigimos una resolución armoniosa, que es la restauración de todo lo que se perdió en Adán a través de la sangre de Jesucristo. Dios deliberadamente se hizo responsable no solo por la muerte de Adán, sino por la muerte de los hijos e hijas de Adán. Versículo 31 también. Fue exigido a Dios un rescate. Versículo 30. Como resultado de la responsabilidad, ya fuera exigido o no, Jesús voluntariamente se dio a sí mismo como rescate por todos. Y subrayamos y lo ponemos con mayúsculas la palabra todos. Se dio a sí mismo como rescate por todos. 1 de Timoteo 2:6. La demanda se define en Éxodo 21 como vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, etc. Vemos a Cristo bajando a la tierra en forma de hombre para pagar vida por todas las demandas de su propia ley. Nada de esto hace a Dios un pecador porque no ha fallado en cumplir ninguno de sus planes y propósitos para la creación. Él planeó toda esta tensión desde el principio. Él se hizo responsable de los pecados del mundo entero y luego pagó su castigo completo. Y esto se afirma claramente en la revelación de su ley. Si tuviéramos que preguntar por qué lo hizo de esta manera, finalmente tendríamos que alegar ignorancia y simplemente aceptar por fe que lo hizo de esta manera. Si nos oponemos a ellos, debemos volver a formular la respuesta de Pablo en Romanos 9. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le protestas a Dios, que altercas con Dios, que discutes con Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado o moldeado al que lo modela:
¿por qué me hiciste así? ¿Mm? Bien, avanzamos, vamos al siguiente epígrafe. El bien y el mal están sujetos al tiempo. Antes de que se creara algo físico, Dios creó el tiempo. En la Biblia el tiempo se divide en edades y luego cada edad se subdivide en jubileos, periodos de 49 años, años de descanso sabático, que son ciclos de 7 años, años, meses y días. Esa es la división del tiempo. Este orden mundial está sujeto al tiempo. Esto no solo incluye la creación, esto no solo incluye la creación física, sino también no solo incluye a la creación física, sino también las ideas y conceptos que la acompañan, a las ideas y conceptos que la acompañan, incluida la autoridad, la justicia, el bien y el mal. En la mitología griega antigua se decía que Cronos, es decir, el tiempo, Cronos, era el hijo de la tierra y el cielo. Fue llevado al nacimiento por el cielo, es decir, creado por Dios, pero solo por medio de la tierra. Tenía la intención de representar la idea de que el tiempo es pasajero, es decir, temporal. De hecho, la mitología dice que Cronos devoró a sus hijos, porque todo lo que ha sido engendrado por el tiempo eventualmente también será consumido por el tiempo. El bien y el mal son hijos del tiempo y como tales serán absorbidos cuando el tiempo ya no exista. Como el bien y el mal están definidos por la ley de Dios, es evidente que la misma ley como tal también pasará. Jesús hizo referencia a esto en Mateo 5:18. Dice así, Mateo 5:18. Vamos a ver, esto lo tengo que mover así. Bien. Dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando todo se haya cumplido, en algún momento futuro, entonces, solo entonces la ley desaparecerá. Entonces y solo entonces la ley desaparecerá. Todavía está con nosotros hoy, pero al final de los tiempos desaparecerá junto con los conceptos del bien y el mal. Pablo le dijo a Timoteo que la ley no se hizo para los justos, sino para los injustos, los anárquicos, los pecadores. La ley ya no será necesaria al final del tiempo, ya que todos obedecerán y glorificarán a Dios de manera instintiva en todos los sentidos. De hecho, este es el objetivo final del nuevo pacto. Hebreos 8, 10 y 11 nos lo dice así. Bueno, detuve el vídeo porque tuve que hacer algunas correcciones, pero ya estamos de vuelta. Así que podemos continuar. Decíamos, de hecho, este es el objetivo final del nuevo pacto, Hebreos 8, del 10 al 11, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos se enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. El bien y el mal son productos del tiempo, no de la eternidad. Se ocupan de cuestiones relacionadas con la definición de la ley, que desaparecerá cuando ya no sea necesario. Necesaria. Será lo mismo con la fe, que pasará cuando veamos, es decir, por fe, ya no andaremos por fe, sino por vista. Será lo mismo con la esperanza, que pasará cuando su objeto se realice. Ya no necesitamos esperanza, pues ya tenemos lo que estábamos esperando. De los tres grandes conceptos, fe, esperanza y amor, solo el amor trascenderá el tiempo y durará para siempre. Primera de Corintios 13:13 nos lo dice. Siguiente epígrafe, el bien y el mal solo pueden existir juntos. El árbol del conocimiento en el jardín del Edén contenía dentro de su fruto el conocimiento tanto del bien como del mal.
El hombre no puede conocer uno sin el otro. La condición en la que Adán estaba antes de la caída se llama comúnmente el estado de inocencia, porque no conocía ni el bien ni el mal. La misma palabra bien implica su opuesto y la consciencia del uno exige la consciencia implica su opuesto, el mal, ¿eh? Y la consciencia del uno exige la consciencia del otro. Este es el efecto pizarra que se ve durante toda la creación. ¿Qué es la justicia sin la injusticia para compararla? Si todos los hombres son justos, entonces ni la justicia ni la injusticia tienen relevancia, y algunos incluso pueden cuestionar su existencia. ¿Qué es la belleza sin la fealdad? ¿Qué es la luz sin la oscuridad? ¿Qué es la paz sin el conflicto? Esta es la tensión que Dios construyó en la creación. Los persas lo vieron claramente y lo llamaron balance o equilibrio, pero, como dirían los chinos, ¿verdad? El yin y el yang, ¿no? Pero no pudieron penetrar el velo más allá de los límites del tiempo, y entonces solo podían percibir que el bien y el mal tenían el mismo poder, siendo ambos eternos, según suponían. Fue la revelada voluntad, es decir, el telema de Dios, que Adán y Eva no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la voluntad que les había dicho, ¿verdad? Dios claramente les dijo que no comieran de ese árbol. Génesis 2:17. Sin embargo, creemos que estaba en el plan, es decir, el bulema de Dios, que los hombres recibieran el conocimiento del bien y del mal. Así como el faraón no pudo resistir el plan, es decir, el bulema de Dios, ni Adán y Eva pudieron resistirlo. Estaba en el plan y por esta razón Jesús fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, nos dice Apocalipsis 17:8, es decir, Dios sabiendo que iba a ocurrir eso, ya había inmolado antes de la fundación del mundo a Jesús, lo mismo que nosotros fuimos creados, escogidos en él antes de la fundación del mundo. No podemos en esta edad presente entender completamente por qué Dios eligió hacerlo de esta manera, pero lo aceptamos porque esta es la revelación de la Escritura. Además, se ha revelado en la Escritura que al final de los tiempos las maldiciones del mal serán abundantemente sobrecompensadas por las bendiciones del bien. Eso nos lo dice Romanos 8:18. Esto solo puede ocurrir si se elimina el mal junto con el mayor de los males, es decir, el último enemigo, la muerte. Por lo tanto, estamos obligados a creer que todas las cosas funcionarán para bien, no simplemente para el llamado, al que ha sido llamado en el sentido restringido, sino en el sentido más amplio de Romanos 8:28, a toda la creación. Debe incluir a todos los hombres, ya que todos los hombres fueron afectados por el mal al principio. Las leyes de responsabilidad de Dios, por lo menos, nos obligan a creer esto. De lo contrario, Dios sería dejado como eternamente injusto, y esto no lo podemos creer. Aunque el bien y el mal siempre deben existir por igual, esto no significa que sean iguales en poder. Si fueran iguales en poder, entonces el tiempo podría no terminar nunca. El tiempo solo puede terminar cuando el mal es totalmente superado, ha sido vencido. Eso será en el gran jubileo de la creación, obviamente. No habrá prisa divina repentina al final de la edad para arrebatar el bien de las fauces de un victorioso mal. Nunca habrá dudas sobre el resultado de este conflicto actual. Cada edad tiene una revelación progresiva y una efusión del Espíritu de Dios que, al final, permitirá que el bien venza todo mal. Cuando esa victoria haya abolido todo mal, entonces el bien mismo también dejará de existir, porque ya no habrá mal alguno para darle sentido al bien, que lo haga para contrastarlo, ¿no? El bien mismo será absorbido en el mejor pacto, subrayamos eso de mejor, Hebreos 11:40. El bien del mal, ¿cómo se saca el bien del mal? Podríamos poner, vamos a poner así como una cosa mía, esto sacando el bien del mal. Sacando el bien del mal. Y esto, como es así, lo ponemos entonces en pequeñito y en azul para que se sepa que yo lo he añadido. Sacando el bien del mal. Incluso en las primeras
pocas edades del tiempo, cuando el mal tiene la apariencia de ascendencia y poder, su poder es sólo una ilusión. El mal en sí mismo es real, al menos en el nivel terrenal, pero es sólo un precursor del bien. Así como el hígado usa el betacaroteno para fabricar vitamina A, también Dios usa el mal para crear el bien. Es todo parte del plan de Dios para revelar a aquellos que conocen sus caminos cómo Dios puede convertir y convierte todo el mal en bien. Dios puede convertir y convierte todo el mal en bien al final de su plan, lo veremos. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas relacionadas que nos hablan de cómo se saca el bien del mal. Tenemos las sentencias, o podemos decir también juicios, para que se entienda, juicios, las sentencias o juicios de la ley. Las sentencias o juicios de la ley son un mal necesario para llevar el bien supremo a la población en general. Una nación debe tener leyes justas con sentencias por las infracciones a fin de mantener la estabilidad y desalentar las injusticias entre sí. Lo mismo ocurre con las leyes de Dios. También hemos visto que los juicios de Dios se dan con el propósito de rehabilitar al pecado. Los juicios son siempre con un propósito restaurador, rehabilitador. Cuando el tribunal exige que el ladrón pague a su víctima la doble restitución, no se trata solo de recompensar a la víctima por su pérdida, sino también de enseñarle al ladrón a trabajar en lugar de robar. Esto le permite al pecador pagar su deuda a la víctima, dándole al pecador un sentido de logro y perdón. Por eso es de la mayor importancia que el sistema no lo paralice física o socialmente, ¿eh? Cerrándolo tras los barrotes, ¿verdad? Lo que le impediría trabajar. Una de las peores injusticias del sistema judicial hoy en día es que cuando los reclusos son liberados de la prisión, a menudo les resulta muy difícil encontrar trabajo. La sociedad nunca los perdona por su pecado porque no le han dado al pecador la oportunidad de pagar la restitución por su crimen. Criticamos a los musulmanes por cortarle la mano a un ladrón porque decimos que es cruel. La preocupación de la Biblia es que lo incapacita para encontrar empleo legal en el futuro. Eso es lo que le preocupa a Dios. Sin embargo, debido a que parece que no compartimos la preocupación de la Biblia en este importante asunto, lo perjudicamos, aunque no sea físicamente, al menos sí socialmente. Este es un pecado perpetrado sobre los pecadores. Pecamos juzgando a los pecadores. Hay, por supuesto, ciertos pecados donde la aplicación de la ley del hombre es incapaz de sacar lo bueno del malo, lo bueno del mal. Es por eso que Dios instituyó la pena de muerte por pecados por los cuales el hombre no puede restaurar el orden legal o pagar restitución a las víctimas. Es imposible hacerlo aquí. Por ejemplo, en el asesinato en primer grado o en el secuestro. ¿Cómo le devuelves a esa persona los días que ha tenido secuestrados, o los meses o los años? Tales pecados generalmente deben esperar a un tribunal superior en el último juicio. A un tribunal superior, el tribunal celestial, ¿verdad? En el último juicio, en el juicio final. En el juicio final o en el último juicio, donde la resurrección restaura la vida de la víctima del asesinato y donde finalmente es posible que incluso finalmente será posible que incluso los peores pecadores paguen restitución por todos los crímenes capitales. En ese día se probará que no es un problema para Dios corregir todos los males y más aún sacar lo bueno del mal o de lo malo. Una corte verdaderamente piadosa aquí en la tierra sería una que buscase el bien de la víctima y del pecador en todos los casos posibles. También hay algunos casos en los que se apela al Tribunal Superior de Dios en esta edad actual sin tener que esperar el juicio final en el gran trono blanco. David, por ejemplo, cometió asesinato tanto como adulterio, pero su caso fue juzgado directamente por Dios, porque David se arrepintió
y apeló el caso directamente a él. Y tenemos dos pecados que no se pueden restituir aquí en la tierra, porque cómo le devuelves la vida al que has matado, o cómo le revuelves a una mujer que ha sido violada en un adulterio, o a una virgen que fue violada, ¿cómo le devuelve la virginidad, por ejemplo? Es imposible, ¿no? Pero su caso fue juzgado directamente por Dios porque David se arrepintió y apeló el caso directamente ante él en el tribunal del celestial. Dios juzgó a David con guerras y problemas familiares por el resto de su vida, tribulación tremenda. Dios dijo que la espada no se iba a apartar de él. Dios juzgó a David con guerras y problemas familiares por el resto de su vida. Fue un lago de fuego para él esto, una segunda muerte. Entonces ya la pasó aquí, pues no tiene que ir al lago de fuego luego allá. Pero valió la pena a largo plazo. Su mal presente se convirtió en bien porque David entendió el propósito de los juicios de Dios. Al someterse al juicio y la purificación de Dios en esta edad, David evitó el juicio en la siguiente edad, y Dios lo llamó un hombre según su propio corazón. Primera de Samuel 13, 14. Capítulo 13, versículo 14. En el juicio del gran trono blanco, juicio final, la ley avanzará para corregir todos los males que permanecen en un estado de tensión, que no se han resuelto, hacer justicia a las víctimas, incluso a los pecadores. Sin embargo, incluso aquí tiene un doble propósito, que es compensar a la víctima y enseñar a los pecadores la justicia, dar justicia a la víctima y perdón al pecador. El siguiente es un ejemplo muy básico de cómo Dios trae el mal sobre los malhechores y los creyentes para un buen propósito. Aquí vamos a ver otra vez, en el caso de José y sus hermanos, cómo Dios saca bienes de los males. José tuvo un llamado muy especial, su padre lo sabía, Génesis 37 del 10 al 11, sus hermanos lo sabían, Génesis 37, 8, y obviamente el mismo José lo sabía. Pero al igual que todos los jóvenes y algunos más viejos también, necesitaba un poco de condimento. Y Dios tenía el plan perfecto para esto. El plan perfecto para esto. No hay duda, no hay nada como la adversidad para madurar y equilibrarnos. Siempre para madurarnos y equilibrarnos, siempre que no nos amarguemos contra Dios. La adversidad lleva a los elegidos como Jacob de Israel a la madurez y a los no elegidos como Esaú Edom a un estado de amargura. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a la tierra de Egipto. Allí José maduró en Cristo como esclavo y en la mazmorra durante 12 años, mientras Jacob lloraba la pérdida de su hijo, a quien creía muerto. El suspense y la tensión en la historia de José son impresionantes. Finalmente Dios llevó a los hijos de Jacob a Egipto para comprar grano durante una hambruna, y para ese momento José se había convertido en el primer ministro en aquella tierra. José pronto se rebeló a ellos y la familia se mudó a Egipto, donde José se interesó por ellos, por cuidarlos. Pero cuando Jacob murió, los hermanos de José se inquietaron, pensando que José todavía les guardaría rencor por haberlo vendido como esclavo. La respuesta de José es un clásico que muestra no solo amor, sino también un profundo entendimiento de la mente y el plan de Dios. Génesis 50, 19, 20 dice: pero José les dijo: no tengáis miedo, porque estoy yo en lugar de Dios. Y en cuanto a vosotros, quisisteis hacer mal contra mí, pero Dios lo volvió para bien, para producir este resultado presente, para preservar muchas personas en vida. José había madurado espiritualmente y reconocido la soberanía de Dios en todas las cosas. Sabía por experiencia personal que Dios había preparado todas las cosas para bien en su propia vida. Los hermanos de José habían pensado mal contra él, habían pecado deliberadamente contra él al venderlo a la esclavitud, por lo que habían violado la voluntad o el telema de Dios a corto plazo. Esto fue innegable. Pero José también reconoció que todo esto había sido una parte necesaria del plan o bulema de Dios a largo plazo, a fin de mantener con vida a muchas personas.
Fue el plan de Dios desde el principio que José gobernara en Egipto, pero para madurarlo y prepararlo para ese llamado, Dios vio que era conveniente causar o permitir que sus hermanos le hicieran un mal que Dios luego convirtió en bien. Si José hubiera escapado antes de la cárcel o si lo hubieran liberado temprano, sin duda se habría ido inmediatamente a casa con su padre. Después de todo, debe haberse dado cuenta de que su padre, Jacob, estaría desconsolado por su desaparición. Lo dice todo el que después de que José fuera elevado a primer ministro, no hiciera, lo dice todo lo dice todo el que después de que José fuera elevado a primer ministro, no hiciera nada para informar a su padre sobre su paradero durante 9 años. Vamos a leerlo bien. Lo dice todo el que después de que José fuera elevado a primer ministro, no hiciera nada para informar a su padre sobre su paradero durante 9 años. Durante los 7 años de abundancia, José permaneció oculto. En el primer año de la hambruna, sus hermanos vinieron a comprar grano, pero él aún no se reveló a ellos. No fue hasta el segundo año de la hambruna, 9 años después de su elevación, que José les reveló su identidad. Su silencio fue un acto de fe. Tal fe y paciencia solo pueden ser explicadas por su madurez espiritual. Cuando José estaba en la prisión antes de ser elevado a primer ministro de Egipto, Dios le enseñó los principios de la fe. Le llevó años a José enfrentarse a sus circunstancias. Debe haber tardado años en perdonar a sus hermanos por su pecado contra él. Sí, eso es un proceso. Debe haber tardado bastante en perdonar a Dios por permitir que todo este mal le sucediera. Cuando finalmente supo que el propósito de Dios no era castigarle, sino enseñarle el reposo mediante las disciplinas de Dios, cuando finalmente entendió que Dios había dirigido sus circunstancias con miras a su bien, y cuando finalmente aprendió a dar gracias en todo, entonces él estuvo preparado para entrar a su llamado. Así que si usted tiene un llamado y está en proceso, ya sabe que tiene que aprender todas estas lecciones y llegar a este punto de madurez. Cuando llegó a un acuerdo con Dios, se hizo un cristiano amén, ¿verdad? Y pudo descansar en él, sabiendo que estaba precisamente donde Dios quería que estuviera por el momento, entonces tuvo el tipo de fe que Dios requería para un llamado tan elevado. La elevación de José a primer ministro le demostró que Dios había usado todo este mal para un buen propósito. La amargura de José hacia sus hermanos se vio vencida por completo porque ahora podía agradecerles por lo que le hicieron. Y al final, pues tenemos que llegar a eso todos, a ver que aquellos que nos hicieron daño en algún momento han sido los instrumentos de Dios para nuestra bendición. Y por tanto estarles agradecidos y amarlos, ¿verdad? Hay tantos cristianos hoy que no conocen esta gran verdad. Hay muchos cristianos hoy que no conocen esta gran verdad. Están luchando contra el diablo todos los días en lugar de glorificar a Dios. Ven el mal que hicieron los hermanos de José y pierden la compostura porque no ven la mano de Dios obrando todas las cosas para bien y para la gloria de Dios. Ven a Satanás como el creador del mal en el mundo sin reconocer que todos los adversarios de Dios son sus siervos enviados a ejecutar juicios y perfeccionar a los elegidos. Que el diablo y esos son los coaches, los entrenadores que usa el Señor para entrenarnos. Todo el pueblo de Dios experimenta el mal de alguna manera, algunos más que otros, dependiendo de sus llamados, si son más altos que los de los demás. Al principio somos conmocionados y tendemos a reaccionar ante el mal en lugar de mirar a Dios para conocer la razón y el propósito de nuestras vidas. No para qué, no por qué, preguntarle a Dios, Señor, por qué, sino para qué. ¿Qué estás haciendo, Señor? Muéstrame. ¿Para qué me estás entrenando?
Mientras todavía somos espiritualmente jóvenes, no vemos la mano de Dios en las cosas malvadas y entonces luchamos contra los malvados o contra Satanás. Al hacer esto, quitamos nuestros ojos de Jesús tal como lo hizo Pedro y comenzamos a mirar el viento y las olas que nos rodean, es decir, las circunstancias. Pronto nos encontramos abrumados por el problema. Sin embargo, vemos a Jesús caminando sobre el agua totalmente inalterado por ese mismo viento y las mismas olas. No calmó el mar para facilitarle a Pedro caminar sobre él. Deseó que Pedro, esto es importante, no cambió el mar y las olas, no cambió el viento, ¿eh? y las olas para facilitarle a Pedro caminar sobre él. Deseó que Pedro aprendiera a enfocarse en él, a no quitar la vista de él, sin distraerse ni motivarse por las circunstancias externas. Centrarse en el mal que nos rodea solo nos amarga, porque pronto descubrimos que siempre hay más maldad de la que podemos vencer. La clave para erradicar toda amargura del corazón es comprender el propósito del mal y saber por qué Dios lo trajo a nuestras vidas. Solo cuando veamos el buen propósito de Dios, toda amargura se desvanecerá. Sin un conocimiento experimental de cómo Dios hace todo para su bien, los cristianos de hoy no pueden verdaderamente entrar en el reposo de Dios, en el reposo de Dios. Realmente no pueden dar gracias a Dios en todo mientras aún vean sus circunstancias difíciles como una maldición de Satanás. Permanecerán en su propia prisión hasta que aprendan cómo declarar el jubileo y convertir sus principios en una forma de vida. Tercer historia en la que aprendemos cómo Dios saca el bien del mal es David cuando enumera a Israel haciendo el censo. Cuando Israel cayó en el pecado durante la última parte del gobierno de David, leemos lo siguiente en 2 de Samuel 24. Y otra vez la ira de Yahvé se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera: ve, enumera a Israel y a Judá. En la misma, o enumera o cuenta a Israel y a Judá. La misma historia se narra en 1 de Crónicas 21:1, pero aquí encontramos una diferencia interesante en la historia. Dice: entonces Satanás se levantó contra Israel y movió a David a contar el número de Israel. Podríamos preguntar, ¿quién causó que David pecara? ¿Fue Dios o Satanás? O tal vez fue el propio David, ya que vemos más tarde que David tomó todo el crédito por su pecado, como nos dice 2 de Samuel 24:10. El hecho es que los tres estuvieron involucrados, pero en diferentes niveles. David tomó la actitud correcta al asumir la responsabilidad por su pecado. En el nivel de la voluntad telema de Dios, David había violado la ley al no recoger el rescate por cada soldado, que es medio ciclo cada uno, Éxodo 30 del 12 al 16, para espiar sus almas, para que no murieran en la batalla. Al exponerlos a peligro mortal, él pecó y por lo tanto necesitaba arrepentirse. Pero aún así, primero de Crónicas 21:1 afirma que fue Satanás quien tentó a David a pecar. Y en el nivel más alto del plan Bulema de Dios, Dios se atribuye todo el crédito por hacerlo, como dice 2 de Samuel 24:1. Esto no es una contradicción, al igual que cuando un informe dice: el presidente ganó la batalla, otro dice: el general Quasteller ganó la batalla, y el tercer informe dice: nuestros valientes soldados ganaron la batalla. Los tres están en lo correcto, pero en diferentes niveles de verdad. En este caso, Dios quería que se realizara el asunto y así lo hizo a través de Satanás, quien tentó a David para que cometiera el pecado real. Ahí tenemos a Dios, que es lo que quería, lo planeó así, lo hizo a través de Satanás, y después tenemos a David, los tres actores que intervinieron. Y una vez más, el plan de Dios se llevó a cabo perfectamente. David pecó porque no cumplió la ley divina. Dios no pecó porque tuvo éxito en su plan. ¿Cuál fue ese plan? Primero fue juzgar a Israel por el pecado. El segundo lugar era exponer la falta de conocimiento de David sobre el pecado para que él pudiera corregirlo. En tercer lugar fue para darle la oportunidad a David de comprar la era de Ornán, el jebuseo, que se convertiría
en el sitio futuro del templo de Salomón. Una vez más, Dios tenía un plan, una meta general. Pudo haber llegado allí sin el problema y el conflicto con el mal, pero no lo hizo. Convertir el mal en algo bueno también era parte del plan de Dios. Cuarta historia donde vemos que se saca el bien del mal es en la historia, en la lección de Job. El libro de Job es el tratado que Dios inspiró para enseñarnos la sumisión de Satanás. Mientras que algunos pueden creer que Satanás aquí es solo un ser humano, poco importa para nuestros propósitos. De cualquier manera, al principio se mantiene. Satanás necesitaba el permiso de Dios para hacerle cualquier cosa a Job. Dios le dio tal permiso en el capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice: Entonces Yahvé dijo a Satanás: He aquí, él está en tu poder, solo respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con llagas malignas desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Lo que sigue es un comentario sobre la razón y el propósito del sufrimiento en la tierra. Job tenía 3 amigos que discutían desde un punto de vista diferente, pero ninguno de ellos entendía la mente de Dios. Elifaz argumentó a partir de la experiencia humana. Dice: cosechas lo que siembras en la vida, por lo que los problemas de Job vinieron porque él debía haber pecado. Bildad dijo que sus problemas eran por un mal karma. Los problemas de Job se debían a que él pecó, eso de mal karma lo hemos puesto en cursiva, debían a que él pecó en una vida pasada y ahora lo estaba pagando en esta vida presente. Zofar argumentó por el mérito humano, del lado del mérito humano. Dice: todos nacen rebeldes y son responsables de purificar sus propios corazones para evitar estos juicios de Dios. La sabiduría y la pureza merecerán el favor de Dios. Casi todos los hombres responderían de una de estas 3 maneras. Las religiones de Oriente discuten con movilidad. Los filósofos griegos y muchos cristianos discutirían como Zofar. El fariseísmo y gran parte del cristianismo moderno se agitarían como Elifaz. Sin embargo, ninguno de ellos entendió la mente de Dios porque no comprendían el plan y el propósito de Dios. Solo Eliú tenía la respuesta que resumiremos. Esta es la respuesta de Eliú. Resumida: piensas que eres más justo que Dios. Has dicho que no hay ganancia en confiar en su justicia. Has cuestionado si tal vez hay más beneficio en no seguirlo. Cuando los hombres son oprimidos por un tirano, claman por ayuda, pero nadie parece pedirle respuestas a Dios. Cuando lo hacen, Él no responde porque están orgullosos de pensar que Dios es injusto y los trata injustamente. Y los trata injustamente. Si los justos están atados en el cepo con pruebas, es que Él puede mostrarles sus obras. Es decir, cuando estamos en el cepo vamos a poner es cuando, que se entiende mejor. Si los justos están atados en el cepo con pruebas, con tribulaciones, es cuando Él puede mostrarles sus obras y sus pecados que han surgido del orgullo. De esta manera Él les abre los oídos y les instruye que se conviertan de su iniquidad. Si oyen su voz, prosperarán en paz y rectitud. Si no, perecerán por la espada y morirán sin saber por qué. Así que presten atención, no le digan a Dios: has hecho mal. Recuerda ensalzar su obra en vez de decirle cómo dirigir el universo. ¿De acuerdo? Bien. Avanzamos. Como resultado, los problemas de Job vinieron solo porque Dios quería que él entendiera que no debemos estar amargados en contra de Dios por permitirnos tener adversidades. No debemos acusar a Dios de ser injusto con nosotros. Cuando el mal viene sobre nosotros, nuestro orgullo comienza a surgir inmediatamente. Tratamos a Dios como si fuera injusto. Tal actitud presupone que sabemos mejor que Dios lo que es realmente la justicia. Y así Dios envía la adversidad sobre nosotros, incluso hasta nuestro punto de quiebre, para que podamos obtener una comprensión más profunda de la justicia de Dios.
Aprendemos que sus injusticias son sólo temporales y que Él sabe cómo convertir esos males en bienes. Una vez que realmente comenzamos a creer esto, entramos en la verdad, en la verdadera vida de fe, donde vemos a todos nuestros adversarios finalmente como herramientas de Dios para entrenarnos, como las herramientas de Dios para entrenarnos como hijos, como sus hijos e hijas. Ese es el lugar de reposo al que Dios nos invita a entrar hoy. Y quinto, vamos a ver cómo la muerte de Jesús trajo el mayor bien de todos, ¿verdad? El mal de la crucifixión trajo el mayor bien de todos, que es la salvación de toda la humanidad. Se podría decir que la muerte de Jesús fue el peor mal jamás hecho en el mundo. Un deicidio, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué cristiano podría dudar de que también fue el mayor bien? ¿Puede haber alguna duda de que Dios convirtió el mayor mal en el mayor bien? La crucifixión se convirtió en el instrumento de la salvación del mundo. Una vez más, la voluntad telema de Dios fue frustrada con el fin de lograr el oculto plan bulema de Dios. La voluntad de Dios era que todos los hombres en todas partes lo aceptaran como el Mesías, pero en ese caso no se cumplió ese deseo, se postergó. El plan de Dios era que fuera despreciado y rechazado. Su muerte fue una parte integral del plan. Sin su muerte en la cruz, todo el plan habría fallado y Dios se habría convertido en un pecador, habría errado de blanco. Caifás no pudo negarse a crucificar a Jesús más de lo que Faraón pudo no haber dejado ir a Israel. Todo era parte del plan. Caifás fue considerado responsable, por supuesto, así como Faraón. Esaú e incluso David fueron considerados responsables. Sin embargo, la responsabilidad se limita al nivel de voluntad telema, al nivel de la voluntad telema. Solo Dios asume la responsabilidad por el plan bulema. ¿Caifás pecó al hacer esto? Sí, por supuesto que sí. ¿Pecó Dios? Absolutamente no. Dios no falló en la meta que le fue presentada por el consejo de su propia voluntad. En el plan divino Jesús fue crucificado desde la fundación del mundo, así como nosotros, ¿no? Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Cuando los hombres, o creados, ¿no? Cuando los hombres hacen el mal, según lo define la ley divina, es pecado para ellos, porque violan el estándar que Dios ha dado a los hombres. Cuando Dios hace el mal, siempre está de acuerdo con su plan, que es su propio estándar de medida. Si esto parece injusto, simplemente remitimos al lector al libro de Job para una lección sobre el orgullo. No somos Dios, no siempre somos capaces de sacar lo bueno del mal, como sí lo es Él. Nuestro concepto de justicia y rectitud está deformado por la muerte que reside en nuestras almas. Necesitamos, sobre todo, tener fe en que Él sabe lo que está haciendo y que Él hace todas las cosas bien. La tensión resuelta, la tensión de todas estas injusticias, de la caída del hombre, de todo lo demás, de por qué a otros nos hacen daño, en fin, la resuelta. ¿Cómo se resuelve eso? La reconciliación o restauración universal es la solución final de Dios a la tensión en la creación provocada por las, entre comillas, injusticias temporarias o temporales que Él mismo instituyó. La ley divina define la cuestión judicial al insistir en que Dios asuma la responsabilidad de todas las injusticias, entre comillas, que hace o permite que se hagan. El relato bíblico no nos deja otra alternativa que justificar a Dios mediante la reconciliación universal. Ninguna otra solución es adecuada para aliviar la tensión que Él impuso sobre la creación. Él al final va a demostrar que es un Dios justo, que no es un Dios injusto y caprichoso que elige a unos para bendecirlos y a otros para torturarlos eternamente en el infierno. Repetimos, ninguna otra solución es adecuada para aliviar la tensión que él impuso sobre la creación, para que Faraón no le eche en cara, ¿no? Tú me endureciste el corazón, ¿no? Él impuso sobre la creación sometiendo todo y a todos a futilidad o vanidad. Solo cuando reconocemos esto podemos resolver la mayor pregunta filosófica jamás concebida por el hombre, el origen y el propósito y el fin de todo el mal.
Este es el resumen y el propósito de este libro. Lo tienen aquí en un solo párrafo resumido. Dios creó esas tensiones y permitió injusticias y males porque al final Él lo va a arreglar todo y va a llevar a todos a una solución satisfactoria donde no va a haber injusticias y el mal se va a terminar. Va a ser una restauración completa. Bueno, y la creación será devuelta a su estado prístino, ¿no? Sin mácula, sin pecado, sin nada del mal. Bien, solo nos queda para terminar este libro el apéndice 1, que lo terminaremos Dios mediante el lunes, salvo que el Señor decida otra cosa, nos meta en otro asunto diferente. Esperamos que el lunes será así. Y bueno, y ya una vez que acabemos este libro, nos tocará retomar el libro, nos tocará retomar el libro de Daniel, profeta de las edades, libro tercero, y vamos a ver el capítulo 11, veremos el capítulo 11, la batalla de Panea, y el capítulo 12, que se titula, el capítulo 12, perdón, esto no sé por qué se descoloca, siempre lo estoy colocando, se titula Antíoco y Seleuco. Veremos Antíoco Epífanes y Seleuco. Vamos a ver esos dos asuntos, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez hecho esto, no nos queda otra más que agradecerles por habernos acompañado. Yo creo que este capítulo, tanto la parte 1 y especialmente la parte 2 son tremendos, nos abren mucho los ojos, ¿verdad? Y nos enseñan muchas cosas y nos dejan el alma tranquila, sabiendo que Dios es muy justo y muy inteligente y al final resuelve todo para bien, ¿verdad? Y nada, pues decirles a todos, emplazarles para el lunes, para ese vídeo, y hasta entonces, este fin de semana, que lo pasen bien, que Dios los renueve y que Dios los traiga eso, renovados en espíritu, alma y cuerpo. Hasta entonces, pásenlo bien.